Bienvenidas y bienvenidos a Las Humanidades que nos habitan, el podcast de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana. Creemos, siguiendo la idea de Platón, que todas las personas tienen la capacidad de filosofar, que todos, en algún momento, nos preguntamos por el sentido de lo que hacemos, por las ideas que orientan nuestras vidas y profesiones. Aquí, cada conversación es una oportunidad para pensar juntos. Queremos invitarte a detenerte, a escuchar y a reconocerte en las preguntas que nos atraviesan a todos. Acompáñanos durante los próximos minutos a habitar juntos esas preguntas, a detenernos por un momento en esas ideas que a veces damos por sentadas y que, sin embargo, guían nuestras decisiones, nuestras profesiones y nuestras vidas. Porque quizás, al escuchar las historias y reflexiones de otros, descubramos algo inesperado, que sus preguntas son también las nuestras, que sus respuestas nos resuenan y que en el fondo compartimos mucho más de lo que imaginamos. Esto es Las Humanidades que nos habitan. El podcast. Comenzamos. En este episodio de Las Humanidades que nos habitan, conversamos con Boris Villa, estudiante del programa Sapiencia Silver Senior de la Universidad de La Sabana. Durante muchos años, Boris trabajó en el mundo corporativo liderando el crecimiento del mercado del gas natural en Colombia. Su carrera lo llevó a entender que detrás de cada decisión empresarial y social hay algo más que cifras. Hay personas, intereses, historias y modos de pensar. Hoy desde Las Humanidades, Boris busca comprender por qué ocurren los cambios en las sociedades, cómo se toman las decisiones y hasta qué punto los intereses colectivos logran prevalecer sobre los personales. En esta conversación descubriremos cómo un consultor del sector energético encontró en Las Humanidades una nueva manera de leer el mundo, de pensar la política y de mirar la condición humana. Boris, ¿cómo estás? Bienvenido Muy bien. a este nuevo episodio. Jesús, muchas gracias aquí de estar con ustedes y qué espacio tan agradable. No, de verdad que pues muy agradecido. Boris, ya en nuestro anterior programa, otra invitada de Sapiencia, Tatiana. Ahorita Boris, cuando les pregunté a todos los de Sapiencia quiénes, Tatiana dijo yo y Boris, todos lo señalaron de manera inmediata que vaya Boris y eso fue muy bonito y de verdad que poderlos tener acá es una experiencia maravillosa por lo que yo tanto les he dicho. Creo que nuestra sociedad va tan acelerada y el filósofo Roderick escribe algo que llama bienaventurada vejez y él llama, hoy estamos en un proceso de juvenilización tan grande que hemos dejado de lado también la experiencia de vida, ¿no? La experiencia de la relación, de la historia. Así que gracias por compartirnos también esa experiencia que vamos a hablar hoy. Y por eso quiero, hablando de la experiencia de vida y la importancia que hay para poder relacionarnos con los otros, es cómo te presentarías, cómo resumirías ese largo camino que te llevó a emprender proyectos incluso grandes, gigantes acá en Colombia en torno al gas y la energía. Pues fíjate que yo tengo una formación técnica, una información de ingeniería. Y eso era lo que me apasionaba y fui muy de las físicas, de las matemáticas y todo ese tipo de cosas. Pero la vida va moviéndose, va llevándolo a uno de unas partes para otras. Y terminé, como digo, en el mundo corporativo, una gran corporación de acá, pues con Ecopetrol trabajé muchísimo tiempo. Y empecé, digamos, por partes técnicas, pero en la medida que uno va avanzando y va moviéndose, va adquiriendo más responsabilidades y adquiriendo más cosas. Y entonces empieza uno a tratar de entender un poquito el mundo de otras Ujú. perspectivas. Aquí una de las tareas grandes era tratar de unir alguien que tiene un bien, en este caso bien energético, con alguien que le hace falta, pero que de pronto no es tan claro cómo llegar hasta él. Me refiero en cuanto a logística y en Ajá. cuanto a todo lo que hay que llevar de infraestructura y demás, cómo llegar hasta él y cómo convencerlo a él de que es una buena solución. Entonces, eso es un camino interesante porque además el Estado también está mirando, pues, cómo regula esto, cómo funcionan todas estas cosas. Entonces, es una experiencia interesante porque toca mirar todos los lados de la cadena, pero además mirar también al que nos mira y para ver cómo podemos unir voluntades. Entonces eso fue un proceso bien interesante de empezar a buscar voluntades aquí, voluntades acá. Y eso me lleva mucho pues a que parte del tema que tenemos acá Ujú. es algo que es esencial y es la voluntad humana definitivamente es la que nos lleva, ¿cierto? La que nos permite lograr grandes cosas o incluso las pequeñas cosas también. Ujú. Pero al final del día, ese lograr unir voluntades definitivamente es lo que hace mover.
Entonces me fui moviendo en ese mundo y llegué, como digo, a tener, a contribuir en alguna medida con muchísima más gente en el crecimiento del mercado del gas natural aquí en Colombia, cosa de lo cual me siento muy satisfecho y que también sigue uno monitoreando, pues porque pues son Claro. mercados muy dinámicos y la energía al final del día son unos insumos muy necesarios para cualquier sociedad. ¿Y cómo ves eso? Bueno, lo que hablas de la voluntad es bellísimo. De hecho, hay un filósofo que escribió frente a eso, que se llama Schopenhauer, que es el mundo como voluntad y representación, hablando efectivamente que lo que mueve el mundo es esa condición de voluntad. Y de hecho, hay una metáfora en la filosofía que la han usado mucho en término epistemológico, pero realmente también refleja algo ético, y es la caverna de Platón. Alguien que ve solo sombras se libera para ver la realidad, pero dice que vuelve a bajar para llevar a otros a esa realidad. Y fue su voluntad la que lo lleva a que juntos podemos construir exacto, ese mundo mejor. Uno a veces dice, no, el sistema no lo deja. Es una de las frases, yo siempre he dicho, el nuevo fantasma del siglo XXI es la palabra sistema. Ujú. Sí, no, usted no está en el sistema y uno dice, ¿dónde está el sistema? Yo lo insulto, yo me descargo contra esa persona, pero no, resulta que los sistemas funcionan por nosotros. A veces creemos que, sí, es cierto que hay unas fuerzas de los sistemas que no dependen de la individualidad, eso es más que claro, pero efectivamente nuestros actos concretos sí hacen que ese sistema pueda cambiar. Y Boris, y una pregunta así pensando que en este diálogo que es también, todo diálogo es imprevisto y abierto, ¿cómo ves esa urgencia que tenemos en el mundo actual de esos cambios energéticos desde tu experiencia? Pues fíjate una cosa, sobre todo esto se teoriza mucho, pero la práctica es una cosa distinta, ¿no? Ujú, Eh, Hoy en día, digamos, en retrospectiva, miramos pues, la industria de los hidrocarburos pues, con los efectos negativos que tiene. Toda tecnología ujú. tiene cosas luminosas y tiene cosas que no Impactos, son claro. tan. Entonces, los hidrocarburos en su momento fueron una innovación que lo permitieron llevar la energía mucho más lejos. Y eso transformó al mundo, Ujú, transformó al mundo. Tan lo transformó que sustituir los hidrocarburos se vuelve muy complejo porque son energéticos muy eficientes pues, para ujú. efectos del mundo y de cómo funciona. Tenemos que hacerlo pues, porque precisamente sus efectos negativos son palpables, son reales, pero hay que hacerlo de forma inteligente, no de forma dogmática. Es decir, uno no puede pretender que a partir de mañana el sol salga más temprano. ¿Sí? Ujú, ujú. Esto tiene unos ciclos y hay que planificarlo. Entonces, sobre esto también mucha gente ha trabajado y le ha echado cifras, le ha mirado cómo trabajarlo para hacer caminos más amables. No son caminos y no son caminos forzados. No son caminos forzados. De hecho, hoy en día ya incluso ya hay gente que habla más allá de la transición, lo habla más en transformación. Ujú. ¿En qué sentido? Pues como para explicar las palabras. Es que sí tenemos que modificar muchos de los hábitos de la energía, el consumo de la energía, pero tenemos que hacerlo inteligentemente y sobre todo no pasando por encima de las personas. Ok, Porque algunos de esos cambios mal puestos y ponerlos demasiado acelerados funden el motor. claro. Y funden el motor aquí es que pueden fundir las sociedades o pueden causar perjuicios grandes a las sociedades. Ujú. Entonces tiene que uno buscar equilibrios entre el medio ambiente, pero también entre las sociedades y cómo se pueden ir dando esos cambios. ¿Quién tiene la solución mágica? Nadie. La construimos entre todos, como Entre tú todos. dijiste ahorita. No, y acabas de decir una cosa muy bella que no lo había pensado y te lo agradezco profundamente, es que el diálogo es para eso. Decías, mira, los hidrocarburos también potenciaron el mundo, ¿cierto? Y lo llevaron a esto. ¿Por qué? Porque a veces también caemos en la satanización. Y eso es lo que nos lleva, primero, a no reconocer que también hubo un proceso. Claro, hay un impacto negativo que estamos viviendo ahora, pero que también hay que agradecer ese proceso. ¿Para qué? Para que el tránsito efectivamente sea mucho más acorde y que no sea una cosa abrupta. Pero yo creo que también es reconocer nuestra historia. Qué bonito eso que acabas de decir y te lo agradezco muchísimo. No lo había pensado. Me estaba ahí mismo reflexionando. Claro, hoy nos encargamos mucho de satanizar, de condenar, pero no, también hay que reconocer y es en ese reconocimiento quizás también encontremos vías de solución un poco más amables con las personas y con el medio ambiente, como dices, de verdad que muchas gracias por eso. Bueno, hablamos antes de empezar el podcast que te ha interesado mucho esa dinámica de los cambios sociales, que ¿por qué ese interés
frente a cómo cambian las sociedades? Pues fíjate, para mí ha sido bien interesante en tratar de entender cómo funcionan las sociedades y qué es lo que hay detrás y de muchas de las decisiones que vemos en el mundo moderno, tanto de los gobiernos, pero también a nivel local o inclusive a nivel personal. Entender un poquito cómo el ser humano en unas ocasiones se engrandece y hace florecer Sí. sociedades, hace florecer sociedades pequeñas, chiquitas, desde la Junta de Acción Comunal hasta países que crecen Ujú. por el impulso de buenos gobernantes o de buenos líderes, ¿cierto? Pero también por el otro lado, un cinismo grande y una mezquindad muy grande. Ujú, ujú. Eh, a mí más que ponerme a condenar a los unos o a los otros, o felicitar a los unos a los otros, es qué hay detrás de eso, qué hay detrás del que logra construir y por qué el otro no logra tomar algunos de los elementos para permitir construir. Porque para mí construir tiene múltiples ventajas, además de la obra que se puede hacer, es la construcción interna que se hace a la vez que se está construyendo, ¿no? Ujú. Porque se está uno construyendo interiormente. Entonces, ver cómo gente de pronto por diferentes razones nos ha podido nutrir de, esa, de ese enriquecimiento interior que puede traer el trabajar para un bien común. Ujú. Pero como digo, es tratar de entender el por qué aquí sí, por qué aquí no, por qué en este líder pudo hacer esta cosa, por qué este otro líder llevó a su sociedad o a su comunidad por el lado que no era, ¿cierto? ¿Has encontrado alguna respuesta o algo que ilumine tu respuesta? Eh, ¿O todavía Pues no? no, pero no, es una cosa muy Sí, complicada, sí. mal pudiera yo tratar de decir ahí, pero la historia personal influencia enormemente. Recientemente me estaba leyendo un libro, es el de Kissinger sobre liderazgo. Ujú, Son, habla de 6 líderes del final del siglo pasado en general. Pero un elemento que le vi a él en ese libro, que alcanza a retratar, es la formación moral, ujú, una formación moral fuerte. Ese fue como el elemento común que vi ahí pues en estos grandes líderes. Se habla de varios grandes líderes y una formación moral independiente de las creencias religiosas, pero sí una moral fuerte que los guiaba. Y eso me parece que es un elemento. Ahora, ¿cómo meter a la gente que no tiene esa moral fuerte en algo de eso? Pues es un reto grande. Yo creo que la educación puede ayudar, la misma sociedad puede ayudar, pero creo que ahí es donde está el reto. perfecto. Muy bonito eso. De hecho, eh, estaba pensando cuando estabas hablando de esa educación moral, ahí la cortina tiene un texto muy bonito para qué sirve la ética. Y decía, la ética es tan importante que hasta un grupo de criminales necesita la ética para funcionar como grupo de criminales, porque si no se matarían entre ellos. Entonces, Sí. yo creo que ese aspecto de la formación moral nos lleva a algo fundamental. Solo podemos, esto lo dice Steven Pinker, solo podemos ser buenos profesionales si somos buenas personas. De resto, esto se va al traste, ¿no? Porque estamos sobreponiendo a las personas frente a otros intereses cuando no me he cultivado como persona. Entonces, Ujú. yo creo que ahí va una respuesta supremamente interesante o iluminadora para esto. Bueno, ¿qué te llevó, Boris? Yo creo que esta pregunta quizás muchos de nuestros oyentes ya también se la están haciendo. A ver, estuviste muchos años en el mundo corporativo, en megaproyectos, en condiciones de logísticas, en condiciones técnicas. ¿Qué te llevó primero a decir, bueno, quiero volver a estudiar? Y más como un programa Sapiencia Ciberseño, ¿cierto? Volver a las humanidades, o sea, descubrir este aspecto de las humanidades, porque en Sapiencia, pues, digamos, son experiencias, diferentes cursos en torno al arte, el cine, la filosofía, la historia. También tenemos en torno al cuidado, bueno, o a la medicina. Pero, ¿qué te llevó a venir a Sapiencia Ciberseño y qué has descubierto en esta experiencia de Sapiencia? Pues varias cosas. Lo que mencionaba antes del tema de las voluntades humanas Ujú, y cómo se hace necesario que las voluntades humanas se muevan de toda índole, de toda índole. O sea, tanto arriba de uno, los que lo lideran a uno, a los pares de uno, pero también los que pueden estar, a los que uno de pronto lidera, ¿cierto? En todos, definitivamente, hay un elemento común y es que, bueno, todos somos seres humanos.
y las cosas sin seres humanos no se mueven. Ujú. No se mueven. Sencillamente uno puede tener la mejor idea, el mejor concepto, inclusive las mejores finanzas, Ujú. pero si uno no logra capturar ese al otro ser humano en el buen sentido, capturarlo me refiero a ese unir voluntades. Exacto. Sí, sí. Si no logra que haya un acuerdo de voluntades, las cosas no se mueven. Y solamente para dar un ejemplo simple de algo que viví, pues o alguna de las muchas cosas que tuve que vivir. En algún momento dado tuvimos que hacer pues unos trabajos en unas comunidades y pasábamos por el frente de esas comunidades y nosotros creíamos saber qué era lo que necesitaban esas comunidades. Ujú, ujú. Y resulta que las comunidades llegaron y se pararon y dijeron, no, espere, que usted no sabe qué es lo que necesitamos. O más bien no nos lo dijeron en esos términos, dijeron, espere, ténganos en cuenta nosotros y se inició pues todo un proceso. Inicialmente fue duro, pero en la medida en que fuimos entendiendo, dijimos, eh, Claro. mire aquí, o sea, si uno escucha, eh, no está en contra del proyecto, sino a favor del proyecto. Exacto. Y simplemente lo que sí tenemos es que tenerlos en cuenta. Entonces, para ir a la pregunta, entonces todo ese tipo de cosas que uno ve a nivel comunitario, a nivel personal, etcétera, eh, a mí en lo personal me hace moverme a mirar lo que tú bien nos muestras y aquí la universidad nos ofrece, y es eh, entender el pensamiento humano, estudiar el pensamiento humano, estudiar Mm. la historia, estudiar eh, un poco de lo que hay detrás de la psiquis humana, ¿cierto? Las emociones humanas y tratar de explorar. Yo creo que el ser humano es muy complejo y más si está en sociedad. Entonces yo creo que uno nunca va a terminar de estudiarlo, ¿no es cierto? Claro. Y yo creo que nunca va a terminar de aprender. Y eso es lo fascinante, porque siempre se está uno enriqueciendo, siempre está uno viendo otras cosas. Y dice, oiga, qué punto de vista tan interesante, vea, eso no lo había visto, vea qué cosa tan interesante. Y entonces, definitivamente, para mí era casi que un camino obvio, mejor dicho. Sí, sí. Entonces, complementar pues toda esa formación técnica, comercial, etcétera, financiera, todas esas cosas, pero también con otras cosas, como dicen, el soft power, ¿cierto? Sí, sí. Que van más allá que no solamente lo hacen a uno reflexionar, sino que lo hacen a uno también crecer y cuestionarse. Esa experiencia que narraste, Boris, es muy bella porque a veces tenemos un problema. Creemos que nuestra forma de ver el mundo es la única, es la correcta y a veces nos enceguecemos en proyectos que tienen que ser así y de esa manera. Una anécdota que pasó, por ejemplo, en Antioquia y es que la gobernación vio una comunidad indígena que, es que tienen casitas de materiales desechables. Entonces, hagámosles casas de materiales sólidos, ¿no? Y cuando llegaron a los 6 meses estaban quemadas. Y es porque dentro de la cosmovisión de esta comunidad indígena, cuando hay una enfermedad, se quema la casa. ¿Cierto? Entonces, a veces no comprendemos eso, no dialogamos. Y yo creo que lo que acabas de decir es muy bello. A ver, conceptos como desarrollo humano, desarrollo social sostenible, desarrollo integral, implican ya el encuentro con el otro. No es lo que yo considero que necesita el otro, sino que implica efectivamente siempre ese diálogo. Y aquí hay una metáfora de Martin Buber muy bella. Claro, eso en teoría suena muy bello, pero lo que acabas de decir es que el diálogo es difícil, es retador, pero eso hace que los proyectos perduren y duren, porque si no, se acaban. Martin Buber tiene una metáfora muy bella. De la tensión de los extremos surge la armonía de la lira. Claro, porque esto es tensionante, es difícil, pero gracias a esa tensión es que podemos tener proyectos que duren y perduren. Bueno, Boris, en medio de todo este aprendizaje, porque ya llevas varios años en el programa Sapiencia, ¿qué materias te han impactado más, te han gustado, o qué temas te han llamado la atención Uy, de este mundo? es que son muchos, pero pues por mencionar algunos. Por ejemplo, tuvimos uno de la filosofía de las emociones. Qué cosa tan Sí. interesante uno eh, mirar las emociones, que es algo Mm. muy humano, pero también desde la filosofía. Definitivamente lo deja uno, ¿cómo decir? Lo deja uno con el gusto de querer mucho más, ¿cierto? Que- Ahí sí pasa, con todas estas materias pasa que siempre quiere uno más, Sí. siempre quiere uno más. Recientemente tú nos mostraste, por ejemplo, una visión también de las religiones comparadas, Ujú, pues en una forma muy esquemática, pero muy bonita. O sea, ujú. porque al final del día le permite uno también ver
cómo ese mundo espiritual y ese mundo de lo que creemos más allá de la trascendencia, lo han interpretado diferentes culturas de diferente forma, pero al final del día puede estar armónico, independiente de que tú creas una cosa y yo crea otra cosa, pero pueden ser completamente armónicos. Claro. Eso también fue, de hecho, pues continuando con eso me metí al diplomado Al también, diplomado, claro, de también, religiones. es decir, son cosas que lo enriquecen y que lo dejan a uno como cuando está uno viendo una película muy buena y dice, esto continuará. Uno dice, pero ¿cómo así? Sí, sí. Entonces son experiencias muy interesantes también, por ejemplo, metiéndose a mundos que yo no he explorado mucho. Una experiencia sobre Cortázar, qué maravilla de experiencia tan bonita también uno ver, entender uno la grandeza de los que han escrito Ujú, ujú. y sobre todo entender uno qué hay detrás también de un poco de eso que han escrito y cómo es eso, ¿no? ¿Cómo es eso? Definitivamente lo deja uno muy provocado, lo deja uno muy provocado. Cada uno Súper. es un abrebocas. Es una broca, súper, qué bien. No, yo creo que eso es una de las magias que tienen las humanidades y que uno quiere un Ujú. poquito más en ese diplomado de religiones del mundo y geopolítica, que es lo que más les digo yo a ustedes es que la diferencia tiene rostro humano y que de hecho ayudar a comprender algo nos quita el miedo y si nos quita el miedo nos quita el odio. Martin Buber tiene una frase preciosa que dice, eh, uno solo puede odiar una parte de algo. ¿Y por qué? Porque si uno conoce más, pues es imposible ya odiarlo. Sí, sí, es precioso y por eso yo siempre he dicho que el conocimiento quita el miedo. Hay una frase, bueno, esta yo no sé de dónde vendrá, pero dice que los fantasmas asustan más de lejos. Ah, ya, claro, exacto. Qué bonito eso. Tenerlo de cerquita es conocerlo, ¿no? Sí, Sentarse a tomar un cafecito. sí. Boris, ¿qué te ha sorprendido de este ambiente de sapiencia, este ambiente universitario de tus compañeros, ¿no? Porque es pasar de ese mundo corporativo, logístico, técnico, a un ambiente más humanista y obviamente todos con visiones del mundo tan diferentes. Pues es que hay muchas cosas. Y voy a empezar por la parte física, ¿sí? Y esta universidad es muy linda. Este Sí, campus es precioso. sí. El solo estar aquí ya le genera a uno un ambiente mental para, para ver las cosas distintas. Ujú, Eso ya arranca. Y ya, digamos, metiéndose uno con las personas, con los compañeros, con los maestros, con los profesores, ve uno, ve uno puntos de vista distintos que son tan enriquecedores. ujú. Ve uno acercamientos a los temas de otra forma que dice uno, "Oiga, qué cosa tan interesante". Además, como todo, se enriquece. Y yo vi esto y le recomiendo esto y le hace esto, etcétera, que mucho ya empiezas a uno a, a- a enriquecerse un montón. Ujú. Aquí en el grupo nuestro de Sapiencia, pues hay artistas, hay abogados, hay ingenieros, en fin, hay de diferentes disciplinas y esa cosa es muy chévere. Hay también de diferentes regiones también. Claro. Entonces también uno se enriquece también con otras personas que también tienen unas vivencias culturales también un poco distintas. Qué Entonces, bonito. para mí es un placer, Enriquez. definitivamente es un placer. Sí, yo creo que una de las cosas que estamos olvidando mucho hoy es que nuestra libertad, eh, nuestra humanidad crece por la presencia del otro y no por su ausencia, no es a pesar del otro. A veces queremos vivir a pesar del otro, no, debemos vivir con el otro. Y ahí va esta pregunta, Boris, porque has tenido todos los procesos de proyecto que hablan de una responsabilidad social a nivel técnico, ¿cierto? Jurídico, pero ahorita, ¿cómo podemos pensar esa responsabilidad social de esa perspectiva humana que te has alimentado a través de la filosofía, del cine? ¿Cómo pensar esa responsabilidad social? Ya no desde ese ámbito netamente jurídico técnico. Pues fíjate que también ese concepto de la responsabilidad social ha ido afortunadamente evolucionando positivamente, Ujú, porque pues uno se va, digamos, a las ciencias administrativas y demás, y en el pasado administrar y construir claro. era una cosa más material, pero no tenía tan en cuenta el desarrollo social. Ajá. Hoy en día, afortunadamente las humanidades han ganado mucho espacio para precisamente tener más espacio. Y yo diría que claramente, grandes obras,
pero con grandes propósitos humanos. Es decir, que detrás haya gente, ya lo hemos mencionado aquí, se ha hablado, digamos, de cómo tener en cuenta al otro, la opinión del otro, Ajá. cómo me enriquece el otro, y eso definitivamente hace que sean soluciones más sostenibles. Si la gente quiere lo que se construye, lo defiende. Y el querer no se impone, el querer simplemente se persuade, se enamora, Claro. se Se da conversa, razones. y se conversa a través del entendimiento humano. Y es que inclusive hasta una buena razón impuesta no es aceptada. Claro, claro. Eso es Siempre, así. la gente, porque no es tenida, la gente no se siente tenida en cuenta. Entonces, en esto, claramente, el estar, el llegar con buenas formas, el aproximarse y el ir en doble vía también, ¿cierto? Es decir, el desarrollo de quien quiere hacer el desarrollo, pero también a quién le va a hacer el desarrollo, qué es lo que pretende, qué es lo que espera y cómo esas dos cosas se pueden unir. Entonces ahí nos da muchas herramientas Sí, claro. las reflexiones que nos hacen traer las humanidades y la experiencia misma. Yo el otro día pensaba en algo de ese estilo y decía, hombre, es que de alguna forma invertir en el ser humano es rentable. Pues para ponerlo en términos Claro, corporativos. claro. Sí, 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 sí. pero en el ser humano. Ujú. Sí, humano. Sí, sí, sí. Sí, porque es que desafortunadamente se nos olvidó eso. O sea, en uno de los anteriores podcasts hablábamos eso un poco, y es como, por ejemplo, no sé, un maya, un azteca, un teotihuacense, sabía que empezaba la construcción de una pirámide y que no la iba a terminar, pero lo hacía bajo un ideal, llámese emperador, lo que quiera, pero era un ideal que lo trascendía como individuo y lo vinculaba a una comunidad, lo vinculaba a lo sagrado. Hoy nosotros somos de la inmediatez y eso también se lo exigimos, por ejemplo, a los políticos, y por eso estamos llenos de un montón de proyectos inmediatos de cemento que son importantes, pero que se nos olvida esa inversión social en el ser humano que requiere tiempo, pero que eso de pronto nos hace olvidar también la importancia de invertir en una formación que nos lleve al reconocimiento del otro. Ahorita yo escucho mucho que hay que volver al civismo, que sí, yo escucho mucho eso, y yo digo, lo que pasa es que no se trata de volver, se trata es de no olvidar, que vivimos con otros, y lo que te decía ahorita, nuestra libertad se manifiesta con nosotros, no a pesar de los otros. No, y es que yo creo que la mayor transformación social que pudiera tener un país como el nuestro o cualquier otra sociedad tiene que ver es con eso, con aprender a respetar al otro. Eso hace un cambio fundamental, más allá que cualquier obra de infraestructura. Claro, eso es cierto. Si logramos aumentar el nivel de respeto por el otro, eso es una transformación profunda de una sociedad. Eso es muy bonito, Boris. Y yo creo que es súper necesario hoy. Colombia, desafortunadamente, pues ya sabemos, digo desafortunadamente porque me duele un poco, ya se vienen elecciones el próximo año, ¿no? Bueno, en este año ya elecciones presidenciales. Y a mí me duele mucho los odios que se manifiestan en las redes sociales, porque nos volvemos muy fanáticos y defendemos personas y no ideas. Hace poco que daba una conferencia sobre la naturaleza de la felicidad. Alguien me hacía una pregunta: ¿qué necesitamos para cambiar el país? Yo decía, pues ojalá tengan la respuesta mágica. Pero yo creo que el primer paso es desarmarnos de tanto odio, Sí, porque de acuerdo. nos volvemos fanáticos, y la democracia se da es por la diferencia. Si no, sería un totalitarismo. ¿No? Y fíjate una cosa cuando uno, bueno, en un ambiente familiar, por ejemplo, cuando empieza, cuando uno oye conversaciones que están polarizadas, no estoy hablando desde lo político, de Sí, sí. de cualquier materia, uno se siente tenso, no se disfruta, ¿cierto? Distinto es a cuando eso se puede volver en un diálogo y en un entender razones y en un entender qué hay detrás Ujú, ujú. y se vuelve un entorno familiar muchísimo más agradable. Ojalá que uno, por ejemplo, todo este tipo de conversaciones acerca de lo público y todas esas cosas se pudieran dar más allá de a mí me gusta tal o me gusta tal otro, Claro, ¿cierto? Más bien oye, ¿tú cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? Una conversación como esta que estamos teniendo, ¿cierto? exacto. En donde tú me aportas, yo te aporto, y puedes tú seguir con tus ideas y yo con las mías, no hay problema, pero ambos salimos enriquecidos
después de, Exacto. inclusive desde el punto de vista del otro. En muchos otros procesos políticos que ha habido en otras partes del mundo también, inclusive aquí en Colombia ha pasado también algo muy interesante, que después de las elecciones que gana el uno, gana el otro, ¿cierto? El que gana a veces toma cosas del que perdió. Exacto, porque también Y, tiene y ideas. entonces eso es lo que muestra que el proceso sirvió, porque el proceso enriqueció, Exactamente, exactamente. sumó. Sumó. Aquí se ve como si no, tengo que eliminar al otro. Es una cosa supremamente triste y que ojalá aprendamos alguna vez como sociedad a comprender qué es la... Boris, ¿qué consejo le podrías dar como para ir cerrando nuestro podcast a alguien que esté en el mundo empresarial como vos Ujú. y que sienta interés por las humanidades? Yo O miedo, o miedo. claramente diría, primero que no hay que tenerle miedo, Sí. ¿sí? Y yo creo que lo rico, lo interesante de las humanidades es que como están por todos lados, ¿cierto? Ujú. Entonces, uno arranca con la literatura, arranca con la historia, arranca, bueno, en fin, tiene muchas formas de entrada. Entonces, para mí, digamos, yo diría que la literatura es un sitio de entrada fascinante. Hablábamos antes también de la literatura histórica, por Sí. ejemplo, que nos enriquece tanto, nos muestra puntos de vista de lo que ha pasado. Yo diría, enriquezcámonos de ahí. Yo le diría a todas estas personas, primero, hay es que lanzarse y hay que conocer, hay que buscar, hay que entender, hay Ujú. que entender. Y en la medida en que yo entiendo mejor las cosas, puedo ser mejor líder en lo que esté haciendo o mejor técnico, en fin, lo que sea. Pero al final del día, en la medida en que yo empiezo a entender más que hay un otro al otro lado, que ese otro tiene otros puntos de vista, hombre, entonces eso claramente nos lleva a lo que quiere, por ejemplo, el mundo corporativo, pues éxito en sus indicadores, en sus cosas, etcétera. Pero esto lo potencia Claro, claramente. claro, es tener en cuenta lo humano, porque a veces nos vamos solo por los números. Yo siempre he dicho y le digo mucho a mis estudiantes, imaginémonos una economía que no tenga como centro el mercado, sino que tenga como centro la persona. Será una riqueza que se va a generar para potenciar al ser humano y no para potenciar solo ciertos conglomerados, ciertas desigualdades sociales que cada día incrementan más. A mí una de las grandes enseñanzas a lo largo de lo que he vivido fueron controversias con personas. En algunas yo le embarré, ¿sí? Claro. No lo hice bien, pero la enseñanza que me dejó después reflexionar sobre esas situaciones, todavía las llevo Qué conmigo bonito eso, positivamente, sí. qué bonito eso. De hecho, somos el único animal que reflexiona, volver a flexión sobre sí mismo, es decir, tenemos capacidad de volver sobre nosotros mismos para pensar en esto. Boris, la pregunta obligada de todos nuestros invitados. Esta es una pregunta muy bella. ¿Qué libro, película o serie quiera puede recomendarle a No, nuestros tengo oyentes? ahí varios. Uno que es, pues casi que yo creo que ya es un texto, diría yo, Ujú. que se llama ¿Por qué fracasan los países? Ah, ya, sí, Es sí. de Daron Acemoglu y el profesor Robinson. Ellos precisamente ganaron, el profesor Robinson ganó el premio Nobel, Ujú. no por ese libro, sino por sus estudios. Aquí básicamente ellos nos hacen un recorrido por la historia y por la geografía humana Ujú. para tratar de mostrar cuáles son los elementos que hicieron que unas sociedades hicieran bien para sus sociedades y otras no. Es un libro interesantísimo y además escrito de una forma muy agradable, muy agradable. Entonces es nos lleva muchísimas enseñanzas. Es un libro muy interesante. Eh, bueno, hay una cantidad de libros, pero por ejemplo también se me ocurre el que mencioné hace un rato, el de Kissinger de liderazgo. Ok. Eh, muy interesante. Por ejemplo, habla de un personaje, yo no lo tenía tan claro, de Konrad Adenauer, el constructor del milagro alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Una sociedad que estaba Destruido. destruida físicamente, pero más que físicamente estaba destruida moralmente. Ujú. Y volver a construir es muy interesante ver ese personaje. Utilizó una herramienta poderosísima, la humildad. Ujú. Para la humildad sin rebajarse. Claro. Es simplemente la humildad para ser iguales. Ujú. Es fascinante como describen ese proceso de este personaje.
Eso bueno, pues poner los libros, ¿cierto? Sí. Pero en películas precisamente estaba recordando en estos días una que se llama El Coach Carter. Es una película del 2005. Es sobre un entrenador de básquetbol que llega a un colegio Ok, sí, sí, que sí. es marginado, un Sí, colegio sí, 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 marginal. sí. Y cómo él a través del básquetbol logra empujar a una serie de muchachos eh, que uno pudiera decir que Estaban en camino. estaban perdidos para la Sí, sociedad, ¿cierto? camino a la delincuencia, El claro. camino a la delincuencia y los logra, a través del deporte, les logra poner un norte y les logra dar un propósito de vida. No, es fascinante, es una película fascinante. Súper. También hay otra, y espérate que quiero hacer, Dale, porque dale. quiero hacer una propaganda. Sí. ¿Sí? Y es una que vi en el Cineforo aquí en la universidad. Ujú. ¿Sí? El Cineforo aquí en la Sí. universidad. Recientemente, una que se llama Whiplash. Es sobre un estudiante de batería que quiere ser el mejor baterista del mundo, ¿cierto? Y un profesor que tiene también unos estándares altísimos y es muy duro. Ujú. Pero es una reflexión sobre la pasión, sobre el poder, sobre hasta dónde llegan las pasiones, sobre hasta dónde llega eh, un profesor, un instructor, un maestro, y hasta dónde debe llegar, hasta dónde no debe llegar. Y a través de eso, pues a través de la música, con el jazz, y es fascinante. Y por eso digo que la propaganda tiene que ver con el cineforo aquí de la universidad, que siempre nos trae sorpresas muy, muy interesantes. Bien, sí, es que como cuña publicitaria en el programa Silver Senior, ustedes no solamente vienen a los cursos, sino que tienen derecho, digamos, a usar los espacios y los otros cursos. Tatiana en nuestro anterior podcast mencionaba los cursos de biblioteca, de escritura, cineforo, hay grupos de lectura, entonces se enriquece realmente Sí, esta experiencia. sí. Boris, de verdad que mil gracias por tu experiencia, por compartirnos esa visión del mundo, de verdad que también nos toca. Eh, eh, Gracias por hacernos descubrir que las humanidades nos habitan, porque todos nuestros actos vinculan al otro. De verdad que gracias por tu presencia, por habernos compartido esta experiencia, por hacer parte de Sapiencia Silver Senior, pero también y mucho más importante, por querer comunicar tu experiencia al mundo. De verdad que muchas gracias. Jesús, muchas gracias a ti y a la universidad, obviamente, por todo esto, por todo lo que nos da. Super. Y como siempre les digo, recuerden, lo bueno se comparte, porque eso nos hace más humanos. Crecemos con nosotros a través de la vida y la experiencia de los otros. Y que un buen día para todos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Las Humanidades que nos habitan, un espacio donde creemos que las preguntas, las palabras, las historias y ante todo el encuentro construyen humanidad. Si este diálogo te dejó pensando, si descubriste algo nuevo o simplemente quieres seguir preguntándote con nosotros, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como @filosofíaunisabana y @teosabana, donde compartimos más reflexiones y conversaciones sobre las humanidades que nos habitan. Y si alguna de estas ideas despertó en ti el deseo de aprender más, recuerda que en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana te ofrecemos espacios de educación continua, programas de pregrado y posgrado creados precisamente para eso, para pensar y transformar el mundo desde las humanidades. Como decía Martin Buber, el verdadero punto de apoyo para transformar el mundo es la transformación de uno mismo. Por eso, cada diálogo, cada pregunta y cada aprendizaje son también caminos hacia ese cambio. Gracias por escucharnos. Esto fue Las Humanidades que nos habitan. Hasta pronto.